Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí nos encontramos en los últimos instantes de este mes de junio, ya con el frío instalado, como decíamos el programa pasado, y con, indudablemente una alegría que desborda el corazón, que por supuesto será uno de los temas centrales. En realidad el programa de hoy tiene mucho que ver con, algo central, como algo, digamos, medular, que a mí personalmente y a muchísimas personas las moviliza: la defensa de la vida. Esto es una convicción profunda que tiene su base en el respeto a las personas de cualquier circunstancia, con cualquier idea en la cabeza, con cualquier religión. Aquellos que tienen algún justificativo religioso para proteger la vida de los niños, la vida de los ancianos, la vida de los enfermos, los que están, en plenitud o no. Bueno, cada uno podrá tener su justificativo, pero somos muchos los que estamos de este lado y, lógicamente, lo que acaba de pasar en Estados Unidos, que se sigue hablando mucho en las redes sociales, por supuesto. Con respecto al caso falso, podemos hacer una, apretada síntesis de lo que fue aquella situación de 1973, pero básicamente en Estados Unidos se ha puesto un freno, enorme freno, a esta política antivida, que lógicamente no tiene que ver solo con aquel fallo, sino con mucha gente organizada para descartar personas, para manipular la naturaleza, para atacar los cimientos de la sociedad de diferentes maneras. Esto es un tema realmente muy complejo. Así que, hoy vamos a compartir un poco de lo que pasó en estos días, algunas declaraciones, algunas entrevistas que han ocurrido también de algunos personajes, públicos, con algunas declaraciones un poco controversiales, por poner una palabra elegante. Pero vamos a mantener la costumbre del día de mencionar algunas cosas que pasaron en un 29 de junio en otra época. A veces es una buena manera de conocer alguna cosa que pasó y que uno pierde un poco de presencia frente a eso, que en algunos casos es muy importante, para bien o para mal. Bueno, el 29 de junio del año 1900 nacía Antoine de Saint-Exupéry, el aviador, pero sobre todo escritor, el autor de El Principito, tan vigente, si se quiere, de muchas maneras, muchas frases que lo han perpetuado. La historia de Saint-Exupéry nos llevaría incluso a un programa completo dedicado solo pura y exclusivamente a sus pasiones, ¿no? A la aviación y las cosas que hizo. Pero ahí está, el feliz cumpleaños. En 1929, el médico escocés Alexander Fleming descubrió la penicilina, el primer antibiótico conocido, y esto es obviamente una bisagra enorme en la historia, porque salvó montones de personas su descubrimiento. En 1949 se implementaba el apartheid en Sudáfrica, este sistema de segregación racial que creó lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo para los distintos grupos sociales de Sudáfrica. Se prohibían los matrimonios, incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. Era un delito. No casarse. Fuera del matrimonio, cualquier vínculo entre blancos y negros era considerado un delito. Playas, colectivos, hospitales, escuelas, paradas de medios de transporte y hasta bancos de plaza estaban identificados para blancos y para no blancos, para negros. En caso de accidentes era indispensable
avisar la raza de la víctima. De eso se trataba el apartheid. Lógicamente, más allá de Sudáfrica, bien sabemos que Estados Unidos sigue teniendo problemas con esto. Es decir, hay parte de la sociedad que sigue teniendo, le sigue dando protagonismo al color de la piel. Incluso con aquello que creo que él había comentado en programas pasados, referidos a esto de los afroamericanos, ¿no? Que también es una tontera, ¿no? No existen los afroamericanos. Existen los... Bueno, podemos también mencionar el tema que no existen los americanos, para como uno generalmente lo menciona, ¿no? Hace poco vi, es interesante, yo lo escuché con mucha atención. Hay una joven que hace muy bonita, con una manera, una dicción realmente impecable, que habla sobre el inglés y plantea algunas curiosidades. Tiene un canal de YouTube y menciona esto de que Estados Unidos no tiene nombre, y es un viejo debate, ¿no? Que todos sabemos. Los americanos como tales no existen, dice ella. No hay una palabra excluyente que mencione claramente a los que nacen en ese país, Estados Unidos de América. Los estadounidenses, palabra que yo utilizo, tampoco son correctos, porque México también es Estados Unidos de México. Y norteamericanos tampoco, porque México y Canadá son parte de Norteamérica y, no son de Estados Unidos de América. Así que es un verdadero lío y casi, insalvable, ¿no? La palabra no define y de algún modo algunos incluso ofenden. En 1951, Joseph Ratzinger, junto con su hermano Georg, son ordenados sacerdotes en la Catedral de Freising. En 1956, la actriz Marilyn Monroe contraía matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller. En 1967, la actriz estadounidense Jane Mansfield, que se llamaba Vera Jane Palmer, muere. No es un hecho menor, primero porque era una bomba atómica sexual, ¿no? Un cuerpo exuberante, un ícono, pero más allá de eso, el tema es que murió en un accidente de tránsito cuando el auto en el que viajaba con uno de sus últimos amantes, ¿no? Tenía una vida azarosa en ese sentido, y también estaban algunos de sus hijos, no recuerdo si tenía 3 hijos, así que no sé si estaban los 3. Pero bueno, chocan por detrás a un camión en el vehículo en el que estaban, y todos los que estaban adelante, en el asiento de adelante, mueren. Y los chicos no, porque estaban en el asiento de atrás. Lo que motivó este accidente, esta muerte temprana de esta actriz, es la implementación de lo que se llamó barra Mansfield, que es esa especie de paragolpe que está un poco en el aire, que tienen los camiones por detrás, para que justamente si un vehículo choca por detrás no se meta debajo del camión, sino que choque contra un paragolpes, ¿sí? Lo que no significa que vaya a ser un impacto menor, pero indudablemente es la posibilidad de que no haya víctimas muy severas. O sea, podría llegar a ser un choque como con cualquier auto, más allá del porte del camión. Pero bueno, más allá de esto, el nombre Mansfield, el apellido artístico de esta actriz, es lo que da nombre a la barra de protección que llevan, este paragolpe especial que tienen los camiones. Y esto ocurrió en 1967. En 1979 hay una dura ofensiva de la organización terrorista ETA sobre los centros turísticos en el sur de España. Esta organización de violentos terroristas realmente causó estragos. En 1984 Diego Maradona era transferido al Napoli, donde fue recibido como un verdadero héroe. Y 2 años después, la Argentina, con Maradona, vencía a Alemania por 3-2 y lograba la 13ª Copa del Mundo de fútbol. Es el mundial que mencionaba el otro día con respecto a
al gol famoso, a los dos goles famosos por diferentes motivos. En 1987 profanan los restos del expresidente Juan Domingo Perón en el cementerio de la Chacarita. Es indudable que cada una de estas menciones, cada uno de estos temas daría para un programa entero, ¿no? Por la cantidad de comentarios que se pueden hacer. En el año 2000, el 29 de junio, moría a los 77 años el actor italiano Vittorio Gassman. 3 años después, a los 96, moría la actriz norteamericana, estadounidense, americana, Katharine Hepburn. En el año 2009, el Papa Benedicto XVI firmaba su tercera encíclica titulada Caritas in Veritate sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. Y finalmente, dentro de esta selección de hechos ocurridos un 29 de junio, cabe la mención de que en el 2012, hace exactamente 10 años, moría el locutor y conductor de radio y televisión Juan Alberto Ramón Badía. Su apellido era Ramón. Pero bueno, ahí está presentado el día en sociedad. Ahora que menciono al Papa Benedicto XVI, hoy vamos a compartir dichos de papas y que tienen relación con esto que decía, como el hilo conductor del programa de hoy, referidos precisamente a cómo se han expedido Juan Pablo II, por un lado, y el Papa Francisco en torno a la defensa de la vida. También interesante. Insisto, el tema de hoy es literalmente ese. Roe versus Wade es lo que impulsa que los contenidos anden por ahí y con algunas cosas anexas. info@cosasposibles.com.ar, el nombre del programa. Estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM y también gracias a Internet en cualquier lugar del mundo. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles. De la misma forma que en la Argentina, en el 2018, hubo diputados que fueron comprados para que votaran a favor del proyecto de aborto impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, y que en el año 2020 el gobierno de Alberto Fernández presionó a senadores para que apoyaran el proyecto bestial que fue aprobado, en cada lugar del mundo donde el aborto se convierte en legal, hay mentiras, hay ocultamientos, parcialidad, ideología y ambición desmedida. En esa cadena de engaños, los medios de comunicación no son ajenos, son parte importante del lavado de cerebros de la población para intentar sensibilizarla con los casos que se presentan como icónicos y que es fácil determinar que no son más que engranajes de una maquinaria de odio a la vida por nacer, a la integridad de las mujeres y, en definitiva, a la dignidad de una nación. ¿Acaso no escuchamos todos las menciones de mujeres pobres, violadas, jóvenes, las muertes por abortos inseguros o madres de muchos hijos? Bueno, todo eso responde a la receta que impone el lobby internacional del aborto. Donde no funciona la pobreza hay que usar la violación. Si no, las mujeres enjuiciadas y la obligación de parir, o ese término extraño de maternar, por supuesto, siempre mintiendo las estadísticas. En 1970, un par de abogadas sin escrúpulos encontró a la mujer ideal para usarla para sus fines. Era blanca, era joven y desde el nacimiento había vivido situaciones realmente difíciles. Estuvo en reformatorios, consumía drogas, se había casado con un maltratador, había parido 2 veces y dado en adopción a sus hijos. La verdad que no faltaba nada. Sarah Weddington y Linda Coffey la tomaron, 2 abogadas. Entre sus garras se iniciaron una demanda para que se declarara legal el aborto, porque decían que había sido violada por un grupo de hombres. Como el caso fue avanzando en distintas instancias judiciales, la joven tuvo a su hijo, o su hija en realidad, y la dio en adopción. La supuesta víctima
fue llamada Jane Roe durante el proceso. Su nombre verdadero, el nombre real, era Norma McCorvey. Y el padre de la niña era una persona que ella conocía. La gestación, el embarazo, no se había iniciado con un abuso. Y por otro lado, el nombre de Wade responde al nombre del fiscal general de Texas, que intervino. Se llamaba Henry Wade. El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en base al caso Wade versus Roe, declara falsamente, equivocadamente, el derecho de la mujer a terminar con la vida de su hijo en gestación. Esto necesitaba dinero, y ahí el dinero lo puso Hugh Hefner, el dueño, el fundador de Playboy, quien declaró en 1992, mucho después, recuerdo el caso ocurrió en 1973. Bueno, casi 20 años después, él en una entrevista dijo que su empresa fue la que financió el proceso judicial. Textualmente, probablemente Playboy estuvo más involucrada en Roe versus Wade que cualquier otra compañía. Nosotros aportamos los fondos para esos primeros casos. Cuando habían pasado 14 años, Norman McCorvey declaró que el caso fue un montaje de las abogadas y admitió que había sido el padre de su bebé, una persona que ella conocía y quería, que no había sido violada. El fiscal Wade rechazaba sistemáticamente el reclamo de Roe, pero la Corte Suprema terminó fallando por 5 votos a 4 y el aborto fue legalizado. La abogada Sarah Weddington reconocería años después, en un discurso, paradójicamente en el Instituto de Ética de la Educación en Oklahoma, la falsa violación y que eso había sido parte de la estrategia para lograr la despenalización general del aborto. Mi conducta pudo no haber sido totalmente ética, pero lo hice por lo que pensé fueron buenas razones. La jurista ganó mucho dinero con su activismo abortista y se le premió con el cargo de ayudante en 1978 del presidente Jimmy Carter. En 1995, Norman McCorvey explicó en una entrevista en Londres: recuerdo haber conducido 10 años junto a un patio de escuela y ver los columpios vacíos, y me enloquecía. Pensaba, los patios de juegos están vacíos, todos los niños están muertos, y es por mi culpa. Ese mismo año se convirtió a la fe cristiana y en el 98, gracias al padre Frank Pavone, ingresó a la Iglesia Católica. Murió a los 69 años, militando abiertamente contra el aborto y participando de las marchas por la vida. El fallo sobre aquel caso es lo que ha sucedido ahora, que quedó anulado. ¿Eso qué significa? ¿Que se ha prohibido el aborto? Bueno, en realidad no, aunque algunos medios interesados, parciales, en el mejor de los casos ignorantes de la verdad, o al menos ocultándola, han hablado de prohibición, han hablado de la cancelación de un derecho. Bueno, lo que quedó claro con la anulación del fallo es que nunca hubo un derecho a matar. Lo que sucede ahora es que hay un montón de estados, más de la mitad de los estados de Estados Unidos, que han emprendido diferentes maneras de poner límites a esto del aborto legal. Obstáculos, trabas, limitaciones o directamente la prohibición. Pero eso corresponde a cada estado. Lógicamente, nos encontramos con gente que no le gustó esta idea porque el negocio, literal negocio, de matar seres humanos es muy grande. Y hay mucha gente que vive de eso. De algún modo, tiene un lugar en el mundo y su odio a la vida lo mantiene en pie. Por ejemplo, Disney, la empresa de entretenimientos que ya hemos mencionado acá, tiene una militancia en contra de la vida de los niños por nacer.
paradójico, ¿no? Siendo el público natural de esa compañía de entretenimientos. Después hay otras empresas que también han asegurado que van a financiar los viajes de sus empleadas si quieren ir a abortar a un lugar donde se pueda. Y finalmente, aunque fue una de las primeras voces, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, se ha lamentado y ha dicho que era un día triste cuando la Suprema Corte de Justicia planteó la anulación de aquel fallo de hace 49 años. Es realmente curioso, ¿no? Yo intuyo que seguramente si Biden o los que pertenecen a su misma línea de partido, ¿no? Obama, por ejemplo, otro militante del aborto, su mujer también, seguramente se habrían puesto muy enojados cuando Jenner descubrió la primera vacuna o cuando Louis Pasteur encontró la solución a la rabia, por decir algo, o cuando se descubrió la insulina para evitar la cantidad de muertes y no, digamos, muy mala calidad de vida por los diabéticos. Bueno, seguramente estas personas que se sienten tristes porque no se pueden matar tan fácilmente a niños, estarían muy enojados con cualquier avance científico que evitó la muerte. Bueno, como mencionaba Alexander Fleming, ¿no? Seguramente si hubieran vivido en esa época, se hubieran sentido realmente enojadísimos porque Fleming inventó o descubrió, digamos, de alguna manera, oficialmente, la penicilina. Increíble. Ahora la gente no se va a morir tan fácil. Bueno, admítaseme esta especie de humorada, ¿no? Es increíble que el presidente del país más poderoso e influyente le falte tanta ética, tanta prudencia, mínimamente, para no hacer declaraciones de un lado de esta historia. Bueno, a los que nos parece realmente un esfuerzo muy grande tratar de trabajar a favor de la vida, de la familia, de la vida de los niños y de los ancianos y de cualquiera que tengan una situación difícil, nos parece inconcebible esto, ¿no? Realmente increíble que esto suceda. Pero bueno, cada uno libra la batalla que puede o que quiere. Nosotros, los que nos reconocemos como provida, bueno, seguiremos dando batalla. En un ratito compartimos lo que pasó el sábado pasado. El sábado 25 de junio, de un modo casi espontáneo, ¿no? Hubo circulación en las redes sociales, pero tuvo mucho de autoconvocatoria. Hubo un encuentro de un grupo de gente de los que nos importa mucho la defensa de la vida de los niños por nacer, frente a la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Buenos Aires. Hubo gente, por supuesto, con su pañuelo celeste, con algunas banderas, algunos chicos, gente, que nos conocemos, por supuesto, de vernos precisamente caminando por esa misma avenida Sarmiento y en muchísimas otras circunstancias desde los últimos años. Lo importante era mantener viva la llama de la defensa de la vida, entendiendo que, como ya se ha comentado mucho, el golpe del aborto legal en la Argentina hizo que muchos se sintieran tan decepcionados, tan dolidos, y tal vez habiéndose, conformado en un grupo no muy sólido en algún aspecto, ¿no? Porque si no, de otro modo no se puede imaginar por qué desaparecieron. Pero bueno, son cosas que suceden. Lo importante es que cada uno reflote su interés, siga peleando, se siente estimulado con esto que pasó en Estados Unidos y que se siente estimulado en seguir trabajando, que creo es la parte más importante. Bajar los brazos no es una opción. Sobre todo, entender que hay que formarse, que hay que capacitarse, que hay que conocer más para poder ayudar más, conocer más, informarse mejor para poder actuar mejor. No puede quedar simplemente con lo obvio de que
bueno, la vida debe ser defendida. No, hay que saber, bueno, mínimamente cómo mantener una discusión con alguien que no piensa igual. Y sin llegar a la discusión, cómo mencionar ciertos temas para, de a poquito, ir convenciendo de que lo que corresponde es defender la vida, apuntalar la dignidad de las personas, darle oportunidad a todos a recibir algo bueno para salir adelante. Bueno, de eso se trata. Bueno, hay un poquito de síntesis de lo que dijo Facundo Gauto, un poco de lo que dijo Raúl Mañasco, lo que dijo Ayelén Alancay, lo que dijo Olivia Galiesi, el padre Barrera, y un poco de lo que me tocó decir a mí frente a este grupo que se ubicó ahí frente a la Embajada de los Estados Unidos el sábado pasado durante la tarde. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es tomar el compromiso de meterle más que nunca. Lo que está pasando en Estados Unidos, que nosotros lo vimos después de casi 40 y pico de años, en Argentina lo podemos ver mucho menos, dentro de mucho menos tiempo. Me han escuchado muchas marchas, muchas cosas decir que para mí no solamente vamos a escribir la historia, sino que vamos a vivirla, que vamos a verla. Entonces los animo a todos a que de acá en adelante no sea una cosa que me voy a casa, listo, estuvo lindo, participé, me saqué la fotito y sigo con mi vida, sino que parte de la vida de cada uno ahora sea empezar a tomar la posta y que de acá en adelante sigamos haciendo crecer los movimientos pro vida. Alguno me podrá decir que bueno, que en algunos estados sigue siendo legal, y es cierto, pero emblemáticamente, cuando nosotros en nuestro discurso decimos que se abolió el aborto en Estados Unidos, no es que estamos diciendo que no se van a hacer más abortos en Estados Unidos. En algunos estados se va a seguir haciendo. Lo que estamos diciendo es que culturalmente es como cuando dijo Alberto, que es como cuando se cayó el muro de Berlín, ¿no? O sea, es como un paso emblemático para la humanidad. El país más grande del mundo, el más notorio en cuanto a medios, logra derrotar un terrible fallo que era como una ley, que es igual, que obligaba a todos los estados a hacer aborto. La verdad que yo vengo diciendo hace mucho que esto iba a pasar, porque vengo siguiendo de cerca la realidad norteamericana hace muchos años, y la verdad que era un sueño. Yo sabía que iba a pasar, pero no me imaginé que iba a ser tan rápido. Un grupito de 12 cambió la historia de la humanidad para siempre, con un líder que murió en la cruz y para muchos lo consideraron el fracaso total. Sin embargo, esto nos muestra este fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que la mentira y el mal nunca van a tener la última palabra. Muchos pensaban que era imposible, que iba a ser imposible revocar este fallo. Muchos de los abortistas, como Planned Parenthood, lo veían imposible, pero nosotros juntos lo hicimos. En Estados Unidos está habiendo una generación pro vida muy grande. Muchos chicos, muchos jóvenes luchando por los valores que son los valores de la vida. La vida desde el momento de la concepción. Acá los niños argentinos se vienen a decir que en Estados Unidos se revocó el derecho al aborto. Pero nosotros tenemos que avisar y decirles, no, el derecho al aborto no existe. Lo que existe es el derecho a la vida. El derecho a la vida desde el momento de la concepción. Entonces tenemos que agarrar y tenemos que luchar por eso. Porque mientras que nosotros nos quedemos callados, miles de vidas están siendo asesinadas por la barbarie que es el aborto. Es decir, más allá de lo que pasa en los ámbitos legislativos o en el mundo de la política, que mucho se podrá hacer en eso, cada uno tendría que tener herramientas para ayudar a una mujer, sea que pertenezca a una organización o sea individualmente. Uno podría tener un vecino, un familiar. Si alguien ve a una mujer en problemas, tiene que saber orientarla. Es decir, que la formación de cada uno es fundamental. Además de, por supuesto, comprender que uno no está solo y que eventual milagro de salvar una vida será obra de Dios. Reconocemos efectivamente que la vida es el primer derecho, pero hay algo mucho más que un derecho, que es el don, ¿sí? La vida es un regalo que nos hace Dios. Así que uno debe corresponder a ese regalo defendiéndola y proponiéndose salvar toda vida posible. Empieza Estados Unidos con esta abolición que se está derramando en todo el mundo. No somos conscientes. Yo creo que cuando se abolió la esclavitud, muchas personas que trabajaron para que eso pasara, el día que salió el fallo que abolió la esclavitud, estaban como nosotros, felices, contentos, festejando, celebrando, y eso después se derramó en otros países. Entonces hoy nosotros, yo lo digo hace tiempo, somos los abolicionistas modernos y estamos festejando esta victoria que se va a derramar seguramente en nuestro país, y esperemos que lo podamos ver, como decía varios de los que estuvieron hablando. Va a depender de nosotros,
de que nos volvamos a juntar y festejar la abolición del aborto en Argentina, pero eso depende de nosotros, del trabajo, del compromiso. Yo quería resaltar el trabajo de las organizaciones, que no decaiga, que cada uno vuelva a tomar el contacto con las organizaciones que pertenecían. Y como el programa de hoy está centrado en el caso del fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, y la especulación es que esto pueda, contagiar, provocar una ola de legislaciones o de medidas que protejan la vida. Y estamos, por supuesto, muchos, directa, más activamente, desde más tiempo, desde menos tiempo, trabajando para ello, que la vida sea respetada. La Argentina tiene un marco jurídico que lo respalda en ese sentido, a toda acción pro vida, pero ya sabemos que el gobierno nacional, de la misma manera que fue planteado en el pasado, los proyectos no deberían, aunque fueran proyectos, separarse del marco normativo. ¿Por qué? Y porque estarían, avanzando sobre algo que no tiene sentido, ¿no? Bueno, sin embargo, en la Argentina pasan estas cosas. Pero decía, como el programa está centrado en este tema, el programa de hoy, un poco más que en lo habitual, ¿cómo no hablar del aborto en la Argentina, de la situación y de lo que este caso pueda provocar, sin escuchar la voz de Roberto Castellanos? Como yo lo definí hace un tiempo, un patriarca, porque tal vez tiene la impronta de un hombre que sabe y mucho sobre estos temas, y probablemente la persona que tiene más experiencia en esta dura batalla. Así que Roberto Castellanos, de la ONG Provida Argentina, también opinó, para que lo escuchemos con mucha atención, sobre esta situación. El fallo que se acaba de dictar el 24 de junio, Thomas Dobbs sepulta Roe versus Wade, que tiene 49 años, es de 1973, y la Corte dice concretamente en su resolución que no existe un derecho al aborto en la Constitución de los Estados Unidos. Esto ha producido una reacción en cadena, un dominó, y los distintos estados de Estados Unidos, Kentucky, Ohio, Mississippi, Georgia, Alabama, están firmando sus legislaturas leyes absolutamente prohibitivas del aborto, al punto tal que en el estado de Alabama se establece una pena de prisión de 99 años para quien practicara un aborto. Eso es muy importante para nosotros, porque cae el paradigma moral de la revolución cultural del siglo XX. En la Argentina hemos tenido el año pasado 170.000 abortos. Según las cifras oficiales, en el sistema público de salud hay más de 70.000 abortos practicados, y en el sistema privado las estimaciones dan en el orden de 100.000. Eso quiere decir que el aborto en nuestro país es la primer causa de muerte infantil. La Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos que resolver si la ley 27.610, que es la ley de aborto, es constitucional o no, porque como la protección de la vida está en la Constitución, artículo 75, inciso 23, para reformar la Constitución y quitar esa protección, la propia Constitución establece que hay que llamar a una asamblea constituyente y tener los 2/3 de los miembros del Congreso para reformar la Constitución de ambas cámaras. Como eso no pasó, la Corte tiene ya que resolver, no puede eludir el tema, si esa ley es constitucional o no. Quiere decir que nosotros abogamos y no vamos a parar hasta que tengamos también un caso Dobbs y se voltee nuestro Roe versus Wade, que está costando la muerte de miles y miles de niños todos los días. Porque no todo está perdido. Cosas posibles. En realidad no debería sorprender que en los medios, generalmente cuando se tocan algunos temas, no se consideren todos los aspectos y sobre todo los más trascendentes, ¿no? A veces sorprende que algunas personas
opinen, hablen, bromeen sobre algunas cosas que son indudablemente para no bromear, sino tomar con mucho criterio, aun cuando uno no tenga una definición sobre algunas cosas, ¿no? Pero dejarse llevar por las simpatías, por las amistades, o por las conveniencias, o por quedar bien con todo el mundo, definitivamente no es el camino. El otro día, encuentro de pura casualidad, creo que también como una vez anterior, el programa pasado o el otro, una entrevista a un médico hablando sobre el tema de la selección de embriones mediante inteligencia artificial. Bueno, no importa la definición, eso parece que apareció publicado en algún lado. Entonces, desde una radio transformaron eso que podría haber sido simplemente, bueno, a ver de qué se trata, en una entrevista a Nicolás Neuspiller, que es un hombre, es un obstetra, que ha sido funcionario del gobierno nacional y que es un hombre conocido porque tiene una empresa que se dedica al tema de la fertilización. El tema es que este hombre miente, por ejemplo, en alguna declaración que se puede encontrar publicada en Internet, diciendo que si bien no hay ley para hacer subrogación de vientre, hubo varios proyectos y los que trabajamos en eso durante el Ministerio de Salud, como subsecretario y coordinador del programa de reproducción asistida, trabajaron sobre esto, así muy en general, diciendo, hay algunos que dicen que hay una especie de vacío con el tema de la subrogación, pero bueno, es mentira. Entonces, científico que dice mentiras, bueno, justamente de eso se trata el programa de hoy, ¿no? O que acomoda la verdad, que es una manera también de mentir. Así que vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Nicolás Neuspiller cuando habla con absoluta liviandad sobre esto. El punto que claramente el entrevistador Fernando Bravo y el entrevistado Nicolás Neuspiller no mencionan es que hay eugenesia. ¿Qué significa eugenesia? Elegir a ver quién merece vivir y quién no. A ver si esto queda claro. Elegir quién vive y quién no vive. Es decir, decidir quién merece vivir y quién no, con argumentaciones científicas, aparentemente, pero se llama eugenesia. Es lo que hace la mecánica de la subrogación de vientres, porque lo que se provoca son seres humanos y se elige a ver cuál es el que está en mejores condiciones. Y el negocio es tal que se garantiza que no haya seres humanos que vayan a nacer con algún síndrome, por ejemplo, síndrome de Down. Es tan siniestra la declaración de Neuspiller, entrevistado por Fernando Bravo, que realmente espanta. Escuchen con atención. Queremos hablar del tema de un embarazo de Latinoamérica, con el primer embarazo con un embrión elegido por inteligencia artificial. Es algo que obviamente nos supera en el enunciado, por eso lo vamos a convocar al doctor Nicolás Neuspiller, que es ginecólogo, fundador y director médico de Fecunditas, matrícula nacional 36.457, un hombre que consultamos habitualmente cuando tenemos una situación embarazosa. ¿Por qué no nos explica qué es esto que aparece como título destacado del primer embarazo de Latinoamérica con un embrión elegido por inteligencia artificial? Mira, esto es un aparato que lo único que hace es que a la incubadora, donde normalmente estamos incubando a los embriones, sí, se le pone una cámara que va filmando las 24 horas y entonces después se resume esa filmación y entonces se ve cómo ese embrión fue creciendo durante el tiempo y entonces se puede comparar y a través de muchas filmaciones entonces se te puede decir que de acuerdo a las múltiples filmaciones los resultados mejores son cuando la filmación tal es mejor. Es decir que la filmación, para entenderlo a lo mejor con un poquito más de precisión desde mi ignorancia, la filmación detecta cuál es el mejor. Exacto, pero bueno, es como si yo te dijera a vos, bueno, Nicolás, ¿qué preferís? ¿Estar en tu consultorio, en tu laboratorio, o te gustaría estar trabajando en la NASA? Claro.
Y la verdad, me gustaría estar trabajando en la NASA. Claro. Lo ha explicado muy bien, Nicolás. Tengo una consulta que me hace Silvina Quintanz, que es nuestra compañera. Silvina, te escucho. Sí, lo que hace esta máquina que está acá en las noticias sería elegir el mejor embrión. ¿A qué consideran el mejor embrión? ¿El que tiene mejores posibilidades de llegar a concretar a largo término el embarazo? ¿O qué se considera un mejor embrión? Sí, el mejor embrión se considera el que nos va a dar un embarazo. Ahora hay otras técnicas, está la parte genética. Podemos utilizar este aparato y después de este aparato hacer el estudio genético y resulta que el estudio genético nos da mal. Claro. Y entonces el aparato no sirvió para nada. Claro. A ver, para llevarlo a otros planos, digamos. Lo que el aparato selecciona es la buena semilla, ¿no? No, es la buena forma. Claro, la morfología. Sí, está bien. La forma. Está bien. Entonces vos agarrás un melón y lo mirás y decís, qué bueno está, lo golpeás y haces todas las cosas que dicen las viejas. Y decís, uy, este es un buen melón. Y después lo llevás y lo analizás mejor, lo cortás y resulta que no era el mejor. Está bien. A alguno le puede parecer que esto es opinable, que bueno, cada uno puede tener su postura, pero estamos hablando de ciencia y estamos hablando de ley. Lo que es realmente triste que es que uno se encuentre tantas veces en la televisión, en la radio, con una manipulación de la verdad, de la realidad, de este modo. Es decir, la ignorancia el poder. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Cosas posibles. Dije que vamos a escuchar palabras de papas. Esto es Juan Pablo II, hablando con mucha claridad sobre el tema de la defensa de la vida, hace muchos años, pues, lógicamente, y por otro lado, el actual Papa, el Papa Francisco. Los dos refiriéndose al mismo tema. Es claro que la defensa de la vida no es un tema religioso, pero para los que somos personas de fe, consideramos eso también como un componente más. Algunos lo pondrán un escalón por encima, otros más o menos a la par, bueno, como sea, pero cuanto más fuerte uno esté en esta postura de defensa de la vida, mejor es la sociedad. Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. ¿Qué sentido tendría hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios privados o públicos para destruir vidas humanas indefensas? ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Y la plaza gritó, no. Y yo digo, no. Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? No. Punto. El aborto no es un problema religioso en el sentido que porque soy católico no puedo abortar. Es un problema humano. Es un problema de eliminar una vida humana. De todos modos, es realmente notable, aunque mucha gente lo estuvo esperando, que no haya habido una declaración, digamos, formal
por el tema de de lo que pasó en Estados Unidos con el fallo Roe versus Wade de parte del Papa Francisco, ¿no? Es realmente curioso a veces que se tiene mucha gimnasia o mucha rapidez, mucha muñeca para hacer declaraciones 1 o 2 días después o el mismo día frente a algunas cosas, y en este caso no. Más allá de que esto lógicamente se ajusta a dichos en contra de cualquier forma de limitación de la dignidad humana o de la vida. Eso sí, pero bueno, en este caso no hay una declaración formal. Esperemos que en algún momento suceda. Sería bueno referirse puntualmente a esto, ¿no? Y a la posibilidad de que esto se replique en muchos países. Pero bueno, veremos. Lo que sí rescato es unas poquísimas palabras que pude conversar con Oscar Vicente Ojea, el obispo de la diócesis de San Isidro y presidente de la conferencia episcopal, el domingo pasado en la catedral de San Isidro, precisamente sobre esto. Bueno, ahí está la charla. ¿Le puedo pedir una reflexión o algún comentario sobre el tema de esta buena noticia en Estados Unidos que cayó el fallo y que, bueno, a partir de ahora se van a salvar un montón de vidas de bebés, ¿no? Digamos, indudablemente, ¿no? Felicísimos de poder haber recibido una noticia que para nosotros fue sorpresiva, pero fue gratísima. Sí. Hay gente que pensó Así que esto bueno, no se iba a hacer tan rápido. Puede dar una vuelta en la conciencia. Espero que los manejos, digamos, los manejos de los grandes poderes no entorpezcan para que esto no pueda además provocar una nueva toma de conciencia de lo que significa defender la vida. Unos dichos sorprendentes, nuevamente, ha pronunciado Javier Milei, que es diputado. Bueno, ahora se despachó en una entrevista que le hizo un periodista en una emisora de Buenos Aires y mencionó que de la misma manera que su inspirador, el mismo que lo inspiraba a decir que la venta de órganos era algo razonable, también los hijos son propios y entonces de esa manera, esto ha sido un escándalo, mucha gente ha escuchado seguramente lo que dijo, algunos lo han leído, pero vamos a compartir la parte más sustancial de sus declaraciones, porque lo más grave de todo esto es que le preguntan y le repreguntan sobre el tema de si está de acuerdo o no. Primero dijo que, él si tuviera un hijo no lo vendería, pero lo que plantea es que no están dadas las condiciones para debatir este tema en la Argentina, que tal vez en un futuro, no sé, dentro de 200 años, sí. Se nombré a Rothbard, que es el nombre... Murray Newton Rothbard es el inventor del anarcocapitalismo. Exacto. Y vos sos un anarcocapitalista. Filosóficamente. En el mismo libro que él habla de legalizar la venta de órganos, diciendo que cada persona es dueño de su cuerpo y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, también habla de legalizar la venta de niños, diciendo que un padre es propietario de sus hijos y habla de que si eso pasara habría un mercado floreciente. Es fácil de entender la línea teórica, es decir, habría más gente que tendría hijos para venderlos y más padres adoptantes que tendría hijos para adoptar si esto se legalizara. Obviamente a mí me parece lógico el planteo y espantoso la idea de poner eso en marcha. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? De vuelta, cuando vos hay un libro maravilloso que se llama Análisis General Competitivo de Arrow y Hahn. Los tipos cuando escriben eso dicen, mirá, nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas. Y en esas determinadas propiedades normativas es al mundo del que lo querría llevar, pero después está el mundo real. Cuando yo te digo soy anarcocapitalista, digo filosóficamente, yo tengo una concepción de cómo debe funcionar el mundo. Algunos temas los estudié, otros temas no los estudié. Los temas que sí estudié, puedo hacer las respuestas que corresponden. Ahora, hablar contra ese benchmark, parece muy abstracto, en especial en el estadio de donde está la sociedad argentina. Pero la repregunta de Jairo es correcta. La mayoría de las personas que yo conozco, si vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños, te diría no. No, me parece un espanto. Yo te lo pregunto a vos. Yo no, si yo tuviera un hijo no lo vendería. O sea. Pero ¿y si otro quisiera? Pero de vuelta, y digo, si no es la sociedad la que estoy discutiendo, no tiene el marco del anarcocapitalismo, no tiene el marco legal que. Si vos fueras presidente, la sociedad estaría moldeada o por lo menos estaría habilitando las ideas que vos presentaste. No, eso es falso. No, ¿cómo que no? Si yo o cualquiera de nosotros te votara para presidente,
porque creemos que tu ideario o querrías saber es qué que nos pienso, representa a nosotros. Con eso lo cual, es falso. Pero pará, déjame terminar. Con lo cual, si vos fueras presidente, ¿podrías habilitar o no esa discusión? A ver, primero que es falso porque aun cuando ganara con el 100%, eso no quiere decir que la gente adhiera a cada una de las cosas de las que yo pienso. O sea, con lo cual, segundo... No estoy diciendo que la gente te va a decir, vamos a vender bebés. Lo que te estoy diciendo es si vos habilitarías esa discusión. Yo creo que no es una discusión, digamos, hoy para debatir en Argentina. Pero que sí la podría hacer en algún momento. Yo sí, quizá de acá a 200 años, ponele, qué sé yo, no sé. Son tiempos para leer entre líneas, para escudriñar, porque en algún momento no muy lejano, la verdad que va a ser parece un tropiezo y ya estamos eligiendo nuevamente, tanto a este economista devenido en diputado como cualquier otro, hay que escucharlo, verlo, fuera de todo apasionamiento. Tenemos que tener espíritu crítico para todo, para mirar la televisión, para escuchar a los políticos, no creernos que porque invoca, no sé, yo lo mencionaba creo que ayer, si el político que, bueno, no lo conocemos mucho, pero nos habla, bueno, que le encanta la Madre Teresa y a uno como le gusta la Madre Teresa y la obra de la Madre Teresa, bueno, entonces se ve que es de los míos, ¿no? El que piensa como yo. Bueno, hay que tenerlo con mucho cuidado. Ahí está siendo un escándalo la prohibición que se ha hecho en Nicaragua con relación a las Hermanas de la Caridad, que las han prohibido. Y sin embargo, ese mismo personaje, Ortega y su mujer, han aplaudido cuando la Madre Teresa visitaba ese país, incluso se han mostrado muy cercanos. Bueno, ahora las acusan de malversación de fondos, de tráfico de armas, solamente porque tanto esta organización, nacida como organización religiosa y trabajo social sumamente importante, simplemente porque, bueno, esas organizaciones son opositoras o son consideradas opositoras. Entonces es realmente terrible pensar en que, digamos, alguien diga blanco e inmediatamente opere negro o cosas por el estilo, y después niegue rotundamente que jamás podría haber dicho blanco. Bueno, estamos acostumbrados a que eso nos pasa en la Argentina. El obispo de Nicaragua, obviamente, ha dicho lo que corresponde, ha cargado contra la dictadura de Ortega por la expulsión de las misioneras de la caridad, que ya sabemos que están en muchos países, que tienen muchas casas, que asisten a muchísimas personas, a niños, que atienden a pobres y enfermos, que ayudan a bien morir. Esta entidad que nació en 1948. Pero bueno, ahí quedó en el medio de todo esto. No son los únicos golpeados, pero Ortega, evidentemente, en el caso de Nicaragua, la va contra la Iglesia. Como en muchos otros países pasan cosas parecidas y los medios no se ocupan mucho. Eso también es misterioso, ¿no? Porque los medios tienen varas distintas para medir la realidad. Cosas posibles. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias por escuchar. Nos vamos a encontrar en el próximo programa, pero el consejo de siempre, la sugerencia de siempre. Espero que gastes las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagas la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios te va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, lo cual no es poco. Chao, que estés bien.